Bueno, vamos a hablar de las elecciones, lo decíamos, se vota el domingo. ¿Qué se vota? ¿Quiénes pueden votar? ¿Quiénes no? Y además, todas estas cuestiones que andan dando vueltas por las redes sociales, ¿no? Decían, por ejemplo, no cierren el sobre, porque si cierran el sobre le van a impugnar el voto. Bueno, un montón de cosas que las vamos a tratar con Oscar Blando, el doctor Oscar Blando, que ha tenido la deferencia de atendernos. ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, hablamos de esto que yo decía, primero una aclaración porque hace unas horas me mandaste esto que circula en las redes sociales, ¿no? No cerrar los sobres que decían, es una noticia falsa, ¿no? Efectivamente, hubo una serie de cadenas de WhatsApp y de redes sociales que hacía referencia a que los ciudadanos, los electores, cuando salían del cuarto oscuro, no debían haber cerrado el sobre conteniendo la boleta porque se iba a anular el voto, teóricamente porque si lo habían hecho con la saliva, habían cerrado el sobre con la saliva, esto podría contagiar, etc. Para ser claros en esta cuestión, esto es absolutamente falso. Eh, Obviamente, como ha pasado en las otras elecciones, el ciudadano, el elector, va al cuarto oscuro, cierra el sobre y en esta oportunidad preferentemente se recomienda que lo que haga es poner la solapa dentro del sobre mismo Ujú. sin utilizar la saliva, pero puede hacerlo tranquilamente dentro del cuarto oscuro. Y va a votar luego en la mesa introduciendo ese sobre en la urna correspondiente. La autoridad de mesa no puede anular ese voto, además no puede saber, por otro lado, si en definitiva lo cerró y de qué manera lo cerró. Así Claro. que hay que tranquilizar, aclarar a la ciudadanía en este sentido que no hay ningún inconveniente, solo que la recomendación de la justicia electoral es que no se utilice la saliva para cerrar el sobre. Así que aclarado este punto. Oscar, bueno, muchos chicos preguntaron, ¿no? Durante toda la semana, los chicos sobre todo de más de 16 años, que dicen, bueno, nosotros podemos votar. ¿Qué se puede votar? ¿Podemos utilizar la boleta única? ¿No la podemos usar? ¿Tenemos que votar a nivel nacional? ¿Cómo lo aclaramos? Bueno, en primer lugar, nosotros tenemos que saber que a nivel nacional votamos cargos de diputados nacionales y de senadores, 9 diputados nacionales y 3 senadores nacionales. Y a nivel local, en el caso de la ciudad de Rosario, votamos por concejales. Ujú. Se renuevan 13 bancas. Eh, los jóvenes, obviamente, pueden votar a nivel nacional, como otras elecciones, a partir de los 16 años. Los jóvenes que tienen 16 y 17 años también tienen la obligación de votar, aunque si no lo hacen, no tendrán sanción. Es una manera, un eufemismo para decir que el voto entre los 16 y 17 años es voluntario. En realidad, técnicamente es obligatorio, pero no hay sanción si no van a votar. Por supuesto, hasta los 70 años el voto es obligatorio. Y en escala local, en el caso de Rosario, para los concejales de Rosario, dado que la Constitución establece que el elector es a partir de los 18 años, solamente podrán votar los cargos de concejales quienes hayan cumplido los 18 años. Es decir, podrán votar los jóvenes a senador o a diputados, pero no podrán votar a cargos locales. Por lo tanto, esta es un motivo más para reformar la Constitución provincial y permitir ampliar el universo electoral e incluir a los jóvenes también. Bueno, ¿y qué va a pasar cuando la persona llega a la mesa, ¿no? Entrega el documento, o lo muestra en este caso, ¿no? Porque así dice el protocolo, que muestre el documento, que lo sostenga la misma persona para que no haya un intercambio así con las autoridades de la mesa.
y después que le dan la boleta única y adentro tiene las boletas. Porque la gente dice Así que es, tengo que llevar cartuchera, hay que llevar portafolio, ¿cómo? Pues se juntan las dos y son dos sistemas diferentes. claro. Son elecciones como hemos realizado en el 2013 y en el 2017. Son elecciones conjuntas y simultáneas con la nación. Entonces, a diputados nacionales y senadores nacionales, la autoridad de mesa le va a entregar el sobre, tendrá que ir al cuarto oscuro y ahí hacer la opción por algunas de todas las boletas. Ahí habrá 23 boletas que van a representar a 13 frentes o partidos, y luego, elegida la boleta, cerrado el sobre como habíamos señalado, va a la autoridad de mesa y deposita el sobre en la urna correspondiente. En el caso de la boleta única, la autoridad de mesa es quien entrega la boleta, esa boleta que va a tener las 55 listas con los candidatos, con sus fotos, etcétera, y allí irá al box o cabina de votación y con un bolígrafo que sugerimos que cada uno lo lleve, va a ser la opción electoral que siempre recomendamos sea una opción por boleta única, porque si hacemos más de una opción estaremos anulando el voto. Hecha Bien. la opción, salimos de la cabina o el box y vamos otra vez a la mesa de votación, a la mesa donde están las autoridades, y ahí introducimos la boleta única en la urna correspondiente. Ese es el proceso que haremos como en años anteriores. ¿Alguna controversia también con esto que fue un fallo de Servini de Cubría con respecto a las personas que pueden llegar a tener síntomas o están infectadas para que no voten? Digo, esto te lo pregunto porque recién hablábamos de que una autoridad de mesa no puede negarle el voto a una persona. No sé si está dentro de lo constitucional que se le niegue el voto a una persona por más que tenga fiebre. Así es, ahí hay una directiva nacional de la Cámara Nacional Electoral que permite el voto a quien incluso tenga síntomas de COVID o haya estado en contacto con una persona con COVID. Es decir, en realidad hay, como bien lo decís, una especie de tensión entre dos derechos, digamos, ¿no? El derecho a la salud por un lado y no contagiar, etcétera, y por el otro lado el derecho constitucional a elegir. Entonces, de alguna manera la Cámara Nacional, la justicia electoral, ha derivado en las justicias de las distintas provincias y de la ciudad autónoma resolver esta cuestión. Reitero, a nivel nacional no está prohibido. Lo que ocurre, y en algunas provincias esto va a ser así, entre otras, si no hay modificaciones en la provincia de Santa Fe, se le va a permitir a la persona hacerlo con un protocolo muy estricto. Tendrá que ser en un lugar distinto al lugar donde votamos todos, en un lugar separado, con urna separada, etcétera. Una serie de elementos que garanticen el problema de la persona. Ahora, la sugerencia es que la persona que tiene síntomas, etcétera, no vaya a votar, en el sentido de que si no está en condiciones de hacerlo, porque podrá eximirse del voto. Es decir, puede eximirse demostrando que está en una situación como la anotada, no será sancionado. Hay un registro de infractores que permite justificar como otra forma de justificación del voto, quien está a más de 500 kilómetros, etcétera, y evita ir, sobre todo porque va de suyo que la mayoría de las personas que están en situación de tener con algún contagio o sentir síntomas no está en condiciones o ganas de ir a votar. Entonces hay que decir que está eximido efectivamente con la comprobación de la situación. Oscar, muchísimas gracias como siempre, muy claro. Gracias, y el domingo a votar. A votar.